Hay una angustia que muchos llevamos por dentro, pero rara vez la confesamos en voz alta. Una angustia silenciosa que nace en las madrugadas, cuando nuestras lágrimas caen sobre la almohada y nuestras palabras, esas oraciones que salen desde lo más profundo del alma, parecen perderse en el aire. ¿Alguna vez has sentido que hablas, pero nadie responde? ¿Que oras, pero no escuchas eco? ¿Que pides, pero no ves movimiento? Hay momentos en los que nos preguntamos si realmente Dios nos está oyendo. No lo decimos a todos, porque tememos parecer débiles en la fe, pero por dentro nos estamos desgastando. Hemos obedecido, hemos clamado, hemos creído, pero nada parece cambiar. Seguimos atados a la misma situación, luchando con los mismos pensamientos, esperando una respuesta que no llega. Esta es la angustia que no se predica con frecuencia, porque a veces, en la cultura espiritual, pareciera que admitir frustración en la oración es sinónimo de incredulidad. Y no es así. La frustración es humana. Es el alma clamando por una conexión auténtica con su Creador. Es la señal de que todavía creemos que Él puede responder, aunque no entendamos por qué tarda. La Escritura no es ajena a esta angustia. En el Salmo 13, David clama, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ese no es un hombre incrédulo. Ese es un hombre desesperado. Un hombre con fe, pero herido. Y Dios no lo rechazó por eso. Al contrario, lo inspiró a escribir salmos que hasta hoy sanan a millones. Lo cierto es que muchos creyentes viven atrapados en esta disonancia, oran, pero no sienten conexión. Claman, pero se sienten olvidados. Y sin darse cuenta, se resignan a una fe sin fuego, a una vida espiritual apagada. Pero hoy quiero decirte algo con toda la autoridad del Espíritu: Dios no te ha olvidado. Y tus oraciones no han sido en vano. Es posible que lo que bloquea tu oración no esté fuera, sino dentro. Y no se trata de que estés haciendo algo mal simplemente, sino de comprender qué está pasando espiritualmente. Hay barreras invisibles que se levantan dentro del corazón humano. Barreras de orgullo, de heridas no sanadas, de pecado no confesado, de expectativas equivocadas. Y esas barreras no solo entorpecen la comunicación con Dios, sino que también hieren tu propia alma. Pero en este momento, estás a punto de embarcarte en un viaje diferente. No un viaje religioso, ni legalista, sino un camino hacia la liberación espiritual real. Un camino donde vamos a descubrir, uno por uno, qué cosas están impidiendo que tus oraciones sean escuchadas y cómo Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. Respira hondo y sigue conmigo. La pregunta que muchos temen hacer, pero que todos hemos sentido alguna vez en el corazón: ¿Dios está en silencio? Cuando las puertas no se abren, cuando el cuerpo no sana, cuando el ser amado no regresa, cuando el trabajo no aparece, cuando la ansiedad sigue y la paz no llega, nos empezamos a preguntar si acaso el cielo se ha cerrado sobre nuestras cabezas. Y lo que duele no es solo la espera. Lo que duele es el silencio. Ese tipo de silencio que parece ensordecedor. Porque cuando uno está en dolor, el silencio pesa más que 1000 palabras. Es como orar hacia un cielo de plomo, como lanzar palabras que rebotan contra el techo y caen al suelo, como hablar a una habitación vacía esperando una voz y solo escuchar el eco de tu propia alma rota. Pero quiero recordarte una verdad profunda: el silencio de Dios nunca es indiferencia. A veces, el silencio es la voz de Dios trabajando en lo oculto. A veces, su silencio es un espacio que Él permite para madurarte, no para abandonarte. Tal como un maestro que guarda silencio durante un examen, no porque no esté presente, sino porque ya te enseñó lo necesario para atravesar esa prueba. Mira lo que dice Isaías 30, 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Ves? Él espera, pero con propósito. Él guarda silencio, pero su misericordia sigue en pie. Dios no ignora tus lágrimas. De hecho, Salmo 56, 8 dice que Él tiene cada lágrima tuya guardada en su redoma. Eso significa que nada de lo que has llorado se ha perdido. ¿Te has preguntado alguna vez si el silencio de Dios es también un llamado a escucharte a ti mismo? A revisar tu corazón, tus intenciones, tus motivaciones. A veces queremos que Dios hable, pero no estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere corregir primero. Piensa en Jesús en Getsemaní. Oró con tanta angustia que sudó sangre. Y no recibió un sí a su petición de evitar la cruz. Pero recibió fuerzas. Recibió compañía divina. Recibió propósito.
Porque a veces, Dios no responde con lo que pedimos, sino con lo que necesitamos para avanzar en su voluntad. No confundas el silencio con ausencia. Dios está más presente en tu dolor que en tus días de celebración. Y si estás atravesando una temporada de silencio, no es porque Dios se haya ido, sino porque te está formando en la profundidad. Así que hoy, en vez de clamar solo por respuestas, clama por discernimiento. Pide ojos espirituales para ver lo que tus lágrimas no te han dejado ver. Porque lo que hoy sientes como un silencio cruel, podría ser en realidad un susurro suave que te está guiando hacia algo eterno. Estás aquí por una razón. No fue casualidad que este mensaje llegara a ti. Tal vez has sentido que algo no anda bien en tu vida de oración, que tu alma está cansada, que tu espíritu está hambriento, y que, por más que lo intentas, no logras romper ese muro invisible que parece separar tu voz del cielo. Quiero decirte con todo el amor y la autoridad espiritual que Dios ha puesto en mí, ese muro puede caer. Y caerá. Este no es un mensaje para señalarte. Es una invitación a sanarte. No se trata de buscar culpables, sino de descubrir llaves. Llaves espirituales que Dios ha revelado en su palabra para liberar el corazón humano y restaurar la comunión divina. Llaves que abren los cielos, y también tu alma. Porque sí, hay cosas que bloquean nuestras oraciones. Y no es porque Dios sea cruel o selectivo. Es porque Él es santo. Y para que su fuego fluya libremente en nosotros, necesita limpiar primero el altar. Como cuando Elías preparó el altar antes de que descendiera el fuego. Como cuando Jesús limpió el templo antes de mostrar su gloria. Dios quiere que tu vida de oración sea como un río sin obstáculos. Un río que fluye con fuerza, con dirección, con poder. Pero para eso, tenemos que remover las piedras. Y eso es lo que vamos a hacer juntos en este viaje. En los próximos capítulos vamos a explorar 5 cosas que bloquean nuestras oraciones. Pero más que información, te prometo transformación. Porque no vamos a estudiar desde la teoría. Vamos a descender juntos al corazón. A mirar con valentía lo que duele. A entregarlo con humildad. Y a permitir que Dios haga su obra en nosotros. Vamos a hablar del orgullo. De la falta de perdón. De la doble vida. De las palabras vacías. Y del miedo disfrazado de fe. Pero no para quedarnos ahí, sino para superarlo todo con la gracia y el poder de Dios. Y al final de este recorrido, estoy seguro de algo, tu vida de oración jamás será igual. Sentirás libertad, sentirás conexión, sentirás el fuego que se había apagado, volver a arder. ¿Estás listo? Respira hondo. Cierra los ojos por un instante. Y dile al Señor desde lo más profundo: Señor, muéstrame lo que bloquea mi oración. Y ayúdame a removerlo. Ese es el primer paso. Lo demás, lo hará su Espíritu en ti. Cuando hablamos de una oración bloqueada, no nos referimos a una fórmula mística o a un castigo divino. No estamos diciendo que Dios haya cerrado el cielo con llave para evitar escucharte. No, una oración bloqueada es algo mucho más profundo y más humano. Es cuando hay algo dentro de nosotros que, consciente o inconscientemente, impide que nuestra comunión con Dios fluya con libertad, pureza y poder. La Biblia habla de este tipo de interrupciones. En Isaías 59, 1-2, el profeta declara con claridad: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Notas lo que dice? Dios no es el problema. Su mano sigue extendida. Su oído sigue atento. Pero hay algo en nosotros que construye un muro. Y ese muro, esas iniquidades, heridas, mentiras, actitudes, bloquean el fluir de la oración. El bloqueo espiritual no siempre se manifiesta como una crisis visible. A veces, es sutil. Un cansancio constante al orar. Un desánimo inexplicable al abrir la Biblia. Un silencio que se vuelve insoportable. Una rutina vacía de palabras sin vida. Es como si estuviéramos hablando, pero no conectando. Clamando, pero sin eco. Jesús también confrontó esta realidad. En Mateo 6, 5-7, Él advirtió contra las oraciones hipócritas, repetitivas, mecánicas. No porque las palabras estén mal, sino porque el corazón no está presente. Y cuando el corazón está ausente, la oración se convierte en una formalidad que no toca el cielo. Una oración bloqueada es como una semilla que no logra germinar. Tiene vida en su interior, tiene potencial, pero algo en la tierra, en nuestro terreno interior, impide que crezca. Tal vez es una raíz de amargura. Tal vez es orgullo espiritual. Tal vez es pecado no confesado. O tal vez es una herida antigua que nunca sanó del todo.
Y cuando eso pasa, empezamos a experimentar desconexión, porque orar no es solo hablar, es relacionarnos. Y cuando hay heridas, la relación sufre. Imagínate hablar con alguien sabiendo que hay un tema sin resolver entre ustedes. La conversación es tensa, superficial. Lo mismo ocurre con Dios. No porque Él nos rechace, sino porque Él anhela una relación real, transparente, profunda. Entonces, ¿qué es una oración bloqueada? Es una oración que intenta subir, pero hay algo que necesita ser sanado primero. Algo que necesita ser removido para que el río del Espíritu fluya con poder. Pero no te preocupes. Este reconocimiento no es para condenarte, sino para liberarte. Porque lo que se reconoce, puede ser redimido. Y lo que se expone, puede ser sanado. Si hoy te das cuenta de que hay bloqueos en tu vida de oración, alégrate. Porque eso significa que estás a un paso de romperlos y entrar en una nueva dimensión de comunión con el cielo. ¿Cómo saber si tu oración está siendo bloqueada? ¿Cómo discernir si algo no está fluyendo en tu vida espiritual, aunque sigas asistiendo a la iglesia, orando cada mañana o incluso sirviendo a otros? La vida espiritual no se mide por actividades, sino por frutos. Y cuando algo se ha estancado en lo profundo, empezamos a ver ciertas señales que nos advierten, aquí hay un bloqueo que necesita ser atendido. La primera señal es el agotamiento espiritual constante. No es el cansancio normal de un día agitado. Es ese cansancio del alma que no se alivia ni con vacaciones. Es una fatiga interior que nos hace sentir como si estuviéramos arrastrándonos por la vida espiritual, como si cada oración costara toneladas, como si cada decisión espiritual pesara demasiado. La segunda señal es la sequedad emocional y espiritual. Ya no sentimos. No lloramos en la presencia de Dios. No nos conmueve su palabra. Perdimos la sensibilidad. Oramos, sí, pero de manera mecánica. Leemos la Biblia, pero ya no quema como antes. Asistimos a reuniones, pero el corazón está ausente. Y lo más peligroso es que empezamos a pensar que eso es normal, que así es la vida cristiana. Pero no es así. Jesús prometió ríos de agua viva, no goteras ocasionales. Tercera señal, ciclos repetitivos de pecado o confusión. Es como si estuviéramos dando vueltas en el mismo desierto. Luchamos con lo mismo una y otra vez. No logramos avanzar. Las mismas tentaciones, las mismas caídas, los mismos errores emocionales o relacionales. Algo está atado, y la oración no ha sido suficiente para romperlo, porque hay un bloqueo que necesita ser enfrentado con sinceridad. Cuarta señal, resistencia a la presencia de Dios. A veces evitamos orar. No porque no queramos, sino porque sentimos que algo nos incomoda. Nos cuesta estar en silencio. Nos cuesta rendirnos. Nos cuesta exponernos. Algo dentro de nosotros se siente indigno o simplemente distante. Y eso crea un hábito de evasión. Y quinta señal, desconexión emocional con lo divino. Ya no sentimos que Dios está cerca. Ya no sentimos que Él nos habla. No porque no lo haga, sino porque estamos sintonizados en otra frecuencia. Como una radio desajustada. Escuchamos ruidos, pero no mensaje. Pero hay esperanza. Porque cada una de estas señales no es un final, sino una alarma. Es una campana que suena en lo profundo del alma diciendo, despierta. Hay más. Dios quiere restaurarte. No te resignes a vivir una fe apagada. Si tu espíritu te está alertando, dale voz. Si algo no está fluyendo, es porque Dios quiere hacer limpieza. Él no vino a ponerte vendas nuevas sobre heridas viejas. Él vino a sanarte por completo. A devolverte la vida. A restaurar tu altar. Así que pregúntate hoy, ¿estoy sintiendo el fuego de Dios o solo el peso de la rutina? ¿Mi oración está viva o está sobreviviendo? ¿Estoy conectado o simplemente informado espiritualmente? Dios quiere llevarte de vuelta al jardín, a ese lugar donde orar no era una carga, sino un deleite, donde hablar con Él no era un esfuerzo, sino una necesidad vital. Una de las confusiones más comunes y peligrosas en la vida espiritual es no saber diferenciar entre una demora divina y un bloqueo espiritual. A veces creemos que Dios no responde porque hay un problema interno, cuando en realidad está probando nuestra fe. Y otras veces, pensamos que estamos en una prueba, cuando en realidad hay un bloqueo que no hemos enfrentado. Discernir la diferencia es vital, porque si no lo hacemos, podríamos caer en frustración, en religiosidad o en resignación. Por eso hoy vamos a explorar cómo distinguir estos dos caminos. La demora divina es parte del proceso de crecimiento. Dios a veces retrasa su respuesta, no porque no quiera dártela, sino porque está formando algo mayor en ti. Está entrenando tu carácter. Está expandiendo tu fe. Está limpiando tus motivaciones. Y sobre todo,
está alineándote a su voluntad perfecta. Ejemplo bíblico, Abraham. Dios le prometió un hijo y esperó 25 años. ¿Estaba su oración bloqueada? No. Dios simplemente estaba preparando un escenario perfecto para mostrar su gloria. Durante ese tiempo, Abraham fue probado, fue quebrantado, fue moldeado, pero al final, la promesa se cumplió. Otro ejemplo, Marta y María, cuando su hermano Lázaro enfermó, mandaron llamar a Jesús y él se demoró intencionalmente. Cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto. Pero no era un bloqueo, era un plan. Jesús dijo, esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Y así fue. El retraso fue divino, para revelar algo mayor. Pero el bloqueo espiritual es diferente. Es cuando hay algo que interrumpe la respuesta de Dios. Y muchas veces, ese algo está en nuestro interior. Puede ser una actitud, una práctica, una falta de rendición, una mentira que hemos creído, una herida que no hemos sanado. Y eso impide que la promesa avance, no porque Dios no quiera, sino porque Él no puede fluir donde hay resistencia no tratada. ¿Cómo lo distinguimos? La demora divina produce paz, aunque duela. Hay una sensación de confianza en el proceso. Hay consuelo en medio del vacío. El bloqueo espiritual, en cambio, produce confusión, frustración, culpa. La oración se vuelve pesada. La mente se llena de dudas. El corazón se vuelve duro. La demora divina te hace esperar en fe. El bloqueo espiritual te hace alejarte con culpa. La demora divina te acerca más a Dios. El bloqueo espiritual te hace evitarlo. Si al orar sientes que, aunque no hay respuesta, tu fe sigue firme, estás en una demora divina. Pero si al orar te sientes lejos, seco, frustrado, es posible que haya un bloqueo que necesita ser tratado. Y eso es una buena noticia. Porque todo bloqueo se puede romper. Todo velo puede ser rasgado. Toda piedra puede ser removida. Lo único que necesitas es pedirle al Espíritu Santo que te revele la raíz. Y cuando la encuentres, preséntala con humildad. Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Así que hoy te invito a hacer una oración profunda. Señor, si esta espera es parte de tu proceso, dame paciencia. Pero si es un bloqueo en mi corazón, muéstramelo y ayúdame a romperlo. Porque sea una demora divina o un bloqueo espiritual, lo cierto es que Dios sigue ahí, esperando que tú también lo estés. Uno de los mayores enemigos de una oración eficaz no es el pecado evidente, ni siquiera la falta de palabras, sino el orgullo oculto. Ese orgullo sutil, silencioso, disfrazado de espiritualidad. El que se viste de fe, pero está cargado de ego. El que ora, no desde la dependencia, sino desde la exigencia. El que cree que Dios está obligado a responder porque uno ha cumplido. ¿Te ha pasado? Que oras esperando resultados inmediatos, no por confianza, sino porque ya hiciste todo lo que te correspondía. Ayunaste, diste, obedeciste, y entonces te preguntas, ¿por qué no responde Dios? Y aunque no lo decimos en voz alta, en el fondo pensamos, me lo merezco. Pero la oración no funciona por merecimiento, sino por gracia. Dios no responde porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Y cuando oramos desde el ego, desde una postura de exigencia o autosuficiencia, nuestra oración pierde su esencia, la dependencia total. Jesús fue claro en Lucas 18, 10-14, al contar la parábola del fariseo y el publicano. Ambos oraban, ambos se acercaban a Dios. Pero uno lo hacía desde el orgullo, gracias porque no soy como los demás. Y el otro desde el quebranto, ten misericordia de mí, pecador. ¿Quién fue justificado? El que se humilló. Ese es el problema del orgullo espiritual, nos hace sentirnos con derecho ante Dios, cuando en realidad todo lo que recibimos es un regalo inmerecido. El orgullo nos impide ver nuestra verdadera necesidad. Nos hace duros para corregirnos, ciegos para examinarnos, rígidos para rendirnos. Y lo más peligroso es que el orgullo puede operar incluso mientras oramos. Porque podemos decir las palabras correctas con la actitud equivocada. Podemos buscar a Dios, pero solo para que cumpla nuestra agenda. Podemos hablarle, sin escucharlo. El Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Notas la gravedad? El orgullo espiritual no solo enfría la relación, la distancia. No porque Dios se aleje, sino porque el orgullo nos impide acercarnos verdaderamente. Y a veces el orgullo no se ve como arrogancia, sino como autosuficiencia disfrazada de madurez. Gente que ora, pero ya no se quebranta. Que predica, pero ya no se examina. Que sirve, pero ya no se rinde. Y eso endurece el corazón.
Por eso, si quieres romper los bloqueos en tu vida de oración, hazte esta pregunta. ¿Estoy orando desde la humildad o desde la exigencia? ¿Le estoy pidiendo a Dios o le estoy dictando? ¿Confío en su voluntad o me resiento si no hace lo que quiero? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Santiago 4, 6. Así que si hoy reconoces que has orado con orgullo, no es para condenarte. Es para invitarte a regresar al lugar de humildad, al altar del quebranto. Porque ahí es donde el cielo se abre de nuevo. Recuerda, el ego puede hablar fuerte, pero solo el corazón quebrantado hace eco en el cielo. La segunda gran causa interna que bloquea nuestras oraciones es una de las más dolorosas y también una de las más comunes, la amargura y la falta de perdón. Ese veneno silencioso que se aloja en el alma cuando alguien nos hiere y decidimos guardar la herida en lugar de entregarla. Jesús fue categórico en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? No es una sugerencia. Es una condición espiritual. No podemos pedir misericordia, mientras negamos misericordia. No podemos esperar que Dios escuche nuestras súplicas, si nosotros ignoramos las súplicas del otro. La amargura es como un grillete que encadena nuestras oraciones. Podemos orar con pasión, pero si en nuestro corazón hay odio, rencor, resentimiento, la oración choca contra una barrera invisible. Y no porque Dios nos quiera castigar, sino porque la amargura nos desconecta de su naturaleza. Dios es amor. Y el amor no guarda rencor. 1 Corintios 13, 5. Así que, cuando albergamos odio, cerramos la puerta al fluir del Espíritu. Es como intentar recibir agua pura en un vaso sucio. Lo que recibimos, se contamina. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con otros, afecta nuestra relación con Dios. Nos vuelve fríos. Nos vuelve duros. Y lo más triste es que nos vuelve sordos a la voz del Espíritu. Porque cuando nuestro corazón está lleno de heridas sin sanar, es difícil oír la ternura de Dios. Hebreos 12, 15 advierte. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Notas la palabra clave? Raíz. La amargura no siempre se nota. Está debajo, silenciosa, oculta, pero envenena todo. Y contamina no solo tu oración, sino tu atmósfera espiritual, tus decisiones, tu fe, tu ánimo, tu salud. Y muchas veces justificamos nuestro rencor diciendo, no se lo merece, no fue justo, me rompió el alma. Y quizás tengas razón, quizás te hirieron profundamente. Pero aquí está la verdad, el perdón no es para el otro, es para ti. Es tu liberación, es tu sanidad, es tu llave. Porque mientras sigas cargando esa ofensa, tu alma no será libre. Perdonar no es olvidar, perdonar no es aprobar el daño, perdonar es soltar el derecho de venganza y entregárselo a Dios. Es permitir que el juez justo haga justicia, mientras tú sanas. Y cuando perdonas, algo se rompe en lo espiritual, algo se desbloquea. La oración comienza a fluir. La presencia de Dios regresa con ternura. El alma respira. El corazón se ablanda. Y lo que parecía imposible, se vuelve posible. ¿Recuerdas a José, el hijo de Jacob? Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Tenía todas las razones para guardar odio. Pero cuando tuvo la oportunidad de vengarse, perdonó. Y en ese acto, Dios abrió los cielos sobre su vida, lo promovió, lo restauró, y usó su historia para salvar a muchos. Así que hoy te pregunto, ¿a quién necesitas perdonar? ¿Qué herida sigue abierta en tu interior? ¿Qué recuerdo todavía te duele como si hubiese pasado ayer? No sigas orando con cadenas en el alma. No sigas buscando a Dios mientras cargas con el peso de la ofensa. Hoy es día de soltar, día de perdonar. Día de sanar, porque donde hay perdón, hay cielo abierto. Hay una batalla silenciosa que muchas veces no se nota a simple vista, pero que está destruyendo lentamente la confianza de muchos creyentes. Es el vaivén constante entre creer y no creer, entre confiar y temer, entre decir con los labios yo creo en Dios y vivir con el corazón lleno de incertidumbre. Esta batalla tiene un nombre, doble ánimo, y su compañero más fiel es la duda persistente. Ambos no solo roban la paz del alma, sino que actúan como un muro entre nuestras oraciones y la manifestación del cielo. La Biblia lo expresa de forma directa y clara, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Santiago 1, 8.
Esta inconstancia no es simplemente una debilidad emocional, es una fractura espiritual. Cuando una persona es de doble ánimo, su fe se convierte en una vela encendida en medio de un vendaval, cualquier viento de miedo, cualquier soplo de inseguridad, puede apagarla. ¿Has sentido alguna vez que en la mañana confías plenamente en que Dios te responderá, pero por la noche ya estás cuestionando si Él siquiera te escucha? ¿Has orado con fuerza un día y al siguiente evitado la oración por pensar que ya no tiene sentido? Esas son señales del doble ánimo. Y aunque todos podemos pasar por temporadas de debilidad, cuando esto se convierte en un patrón persistente, bloquea el fluir espiritual. La duda no solo es una sensación mental, es un estado del corazón que indica que la raíz de la fe no ha profundizado. Y cuando la raíz es débil, el árbol de la oración no puede dar fruto. Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es un mensaje fuerte, pero necesario. La duda persistente crea un desbalance tan profundo que impide recibir lo que se pide. Aquí es donde muchos tropiezan sin saber por qué. No se trata de que Dios no quiera bendecirte, ni que tu petición no sea válida. Es que cuando el alma vive dividida entre la fe y el miedo, entre la obediencia y el control, no hay espacio para que el cielo fluya. La fe requiere entrega total, no a medias. La oración poderosa nace de una convicción interna firme, no de una esperanza que tambalea con cada circunstancia. El doble ánimo también se refleja en la forma en que tomamos decisiones. Hoy decimos que vamos a obedecer a Dios, pero mañana negociamos con nuestras emociones. Hoy entregamos todo en oración, pero mañana volvemos a cargar con lo que supuestamente dejamos en el altar. Y así se genera un ciclo espiritual estancado, donde sentimos que oramos mucho, pero no avanzamos. ¿Y cómo se sana esto? La clave está en volver al centro de la fe, Cristo. Él es la roca firme. En Mateo 14, Pedro caminó sobre las aguas mientras su mirada estaba fija en Jesús. Pero cuando comenzó a mirar el viento, dudó y empezó a hundirse. La duda desvía la mirada del corazón. El doble ánimo nace cuando dejamos de mirar a Cristo y empezamos a enfocarnos en la tormenta. Por eso, Dios no busca perfección, sino sinceridad. Si estás luchando con la duda, no la escondas. Llévala al altar. Dios puede sanar el corazón dividido. Pídele, Señor, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9, 24. Esa oración sincera, aunque parezca débil, es más poderosa que 1000 palabras dichas sin convicción. La fe no se trata de no sentir miedo nunca. Se trata de decidir creer a pesar del miedo. Es persistir cuando todo en ti quiere rendirse. Es hablarle a tu alma y recordarle quién es tu Dios. Es declarar, aunque no vea nada aún, yo sé que Dios está obrando. La solución al doble ánimo no es esforzarse más, sino rendirse más. Es dejar de depender de tus emociones o resultados visibles y comenzar a caminar por fe y no por vista. 2 Corintios 5, 7. Es alimentar tu espíritu con la palabra, rodearte de personas de fe y cortar con todo lo que alimente la inseguridad espiritual. La duda es como una fuga silenciosa en una vasija. Por más que llenes con oración, si no sanas la grieta del doble ánimo, todo se vaciará. Pero cuando decides creerle a Dios de manera firme, constante, sin condiciones ni excusas, entonces el cielo se abre. Porque Dios responde a la fe firme, no al corazón dividido. Hoy es el día para romper con ese ciclo. Hoy es el día para hacer una declaración interna, se acabó la doble vida espiritual. Ya no voy a dudar de lo que Dios me prometió. Aunque todo parezca en mi contra, mi confianza está en el Señor. Y cuando esa convicción nace en ti, tu oración cambia. Ya no es un clamor temeroso, sino una proclamación de autoridad. Recuerda esto, una oración con fe, aunque sea breve, puede mover montañas. Pero una oración con duda, aunque tenga muchas palabras, no tiene raíz. Que tu fe sea como una roca, no como una ola. Porque el alma que confía plenamente, siempre verá respuesta en el tiempo perfecto de Dios. Cuando sentimos que nuestras oraciones no cruzan el techo, que el cielo guarda silencio y que nuestras súplicas rebotan en la oscuridad, necesitamos volver al fundamento, la palabra de Dios. La Biblia no deja a la imaginación cómo debe orar un hijo de Dios. Nos entrega claves, verdades eternas que iluminan el camino entre nuestra alma y el trono de la gracia. Uno de los pasajes más reveladores se encuentra en Jeremías 29, 12-13, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta promesa no es superficial,
es una condición divina. Dios no promete responder a la oración superficial o de rutina. Él responde a aquellos que lo buscan con todo el corazón. Aquí radica uno de los primeros secretos de la oración eficaz, el corazón total, sin reservas, sin máscaras, sin distracciones. Jesús mismo, en Mateo capítulo 6, nos da una guía directa sobre cómo orar. En su enseñanza conocida como el Padre Nuestro, Jesús nos revela un patrón: primero se honra el nombre de Dios, luego se alinea la voluntad del orante con la voluntad del Padre, se reconoce la necesidad diaria, se busca el perdón y se ofrece perdón, y se pide dirección y liberación del mal. Esta oración no es una fórmula mágica, sino un mapa del alma rendida. Notamos que Jesús advierte contra la repetición vana de palabras y contra orar para ser visto por los hombres. Él indica que el Padre ve en lo secreto y que el poder de la oración se activa no en lo público, sino en lo íntimo. Otro texto clave es Santiago 5, 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí se nos muestra que no toda oración es eficaz. La palabra eficaz implica que hay oraciones que no lo son. ¿Qué hace eficaz una oración? La justicia del corazón. No una justicia propia ni una vida perfecta, sino una vida alineada con la gracia de Dios, un corazón arrepentido y una vida que no vive en doblez. Santiago también menciona la confesión mutua de pecados, lo cual nos enseña que el perdón y la transparencia son parte del proceso que activa el poder de la oración. Dios no ignora nuestras súplicas, pero sí examina el canal por donde suben. Una tubería tapada no deja pasar el agua, y de la misma forma, un corazón endurecido, orgulloso, distraído o doble, bloquea la conexión con el cielo. Es por eso que el Salmo 66, 18 dice claramente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto no se trata de perfección, sino de sinceridad. El Padre no busca oraciones elocuentes, sino espíritus quebrantados. Cuando oramos desde un lugar de fe, humildad, arrepentimiento y confianza, estamos usando las llaves correctas. No es el volumen de la oración, ni el lenguaje religioso lo que toca el corazón de Dios, sino la verdad del alma que se presenta delante de Él. Cada versículo que hemos explorado no es solo una instrucción, es una invitación a regresar al diseño original de la oración, a esa conversación pura entre creador y criatura, entre padre e hijo. El corazón que Dios escucha no es necesariamente el que ora más alto, ni el que conoce más versículos, ni siquiera el que tiene más años en la iglesia. El corazón que Dios escucha es el que está dispuesto a inclinarse, a rendirse, a reconocer su necesidad. En Isaías 66, 2, Dios declara: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aquí está una verdad poderosa: la humildad espiritual es un imán para la atención divina. No hay algo que mueva más rápido el corazón de Dios que una oración nacida de la humildad verdadera. La fe es otro componente esencial. Hebreos 11, 6 lo dice sin rodeos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La oración sin fe es solo ruido. Es un intento vacío que no conecta con el cielo. Tener fe no significa que no haya dudas o temores, sino que, a pesar de ellos, decidimos creer. Es elegir creer que Dios está obrando aunque no lo veamos. Es hablar con Él aunque su respuesta aún no llegue. La fe es el idioma del cielo, y cuando oramos desde la fe, hablamos en una frecuencia que Dios responde. Pero hay un ingrediente más, a veces olvidado: el arrepentimiento. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El arrepentimiento no es solo confesar errores, sino un giro del corazón, un deseo profundo de transformación. Cuando oramos con un corazón arrepentido, estamos diciendo a Dios: te necesito más que a mi propio orgullo, más que a mis deseos, más que a mis planes. El arrepentimiento abre las compuertas de la misericordia divina. No hay pecado que no pueda ser limpiado cuando hay un corazón genuinamente arrepentido. Dios no busca perfección, busca sinceridad. Él no espera oraciones perfectas, espera corazones dispuestos. Hay un poder inmenso en una oración sencilla que nace del quebranto. Y hay cielos que se abren cuando un alma deja de esconderse y se presenta tal como es. Jesús dijo en Mateo 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta limpieza no viene por méritos propios, sino por rendición total ante Él. En resumen, el corazón que Dios escucha es el que se vacía de sí mismo para ser lleno de su presencia. Es el que se humilla, cree y se arrepiente. Ese es el corazón que toca el cielo. Ese es el corazón que cambia destinos. Y ese, querido oyente, puede ser el tuyo si hoy decides abrirlo por completo.
Hay un sonido en el cielo que nunca se ignora. No es el grito del orgullo, ni la queja repetida, ni siquiera la exigencia desesperada de una respuesta. Es el susurro de un corazón quebrantado. Es el murmullo entrecortado de alguien que, entre lágrimas, reconoce su necesidad, su error, su fragilidad. Ese es el lenguaje que Dios entiende con mayor claridad, la confesión humilde, nacida del quebrantamiento. Muchas veces nos acercamos a Dios como si todo estuviera bien, con palabras bien armadas, con la actitud correcta por fuera, pero con un muro por dentro. Nos volvemos expertos en orar bien, en decir lo correcto, en repetir lo que hemos aprendido. Pero lo que Dios busca no es una oración perfecta, sino una oración honesta. Él no está esperando discursos, sino rendición. La confesión no es solo un acto verbal, es una postura del alma. Cuando confesamos, no estamos informando a Dios de algo que no sabe. Él ya conoce todo de nosotros. La confesión no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos libera, nos desnuda, nos purifica. Es una llave que abre las puertas de nuestra prisión interior. Salmo 32, 5 lo dice con fuerza. Te confesé mi pecado y no encubrí mi maldad. Me dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David había tratado de guardar silencio, de mantener su pecado oculto, pero su alma se consumía, porque el pecado no confesado es un veneno silencioso. No solo bloquea nuestras oraciones, también seca nuestras emociones, distorsiona nuestros pensamientos y rompe nuestra conexión con el cielo. ¿Y qué es el quebrantamiento? No es debilidad, ni derrota. Es lo opuesto a la resistencia orgullosa. Es el momento en que dejamos de luchar con Dios. Es cuando nuestras máscaras caen, cuando nuestras justificaciones mueren, cuando por fin reconocemos que necesitamos su gracia más que su intervención. Dios no desprecia a los quebrantados. Al contrario, los honra. Salmo 51, 17 dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quieres que tu oración sea escuchada? ¿Quieres que el cielo se abra? No necesitas gritar. No necesitas palabras complicadas. Lo que necesitas es presentarte con sinceridad y decirle al Señor: aquí estoy. He fallado. No puedo más. Te necesito. La confesión trae luz donde antes había oscuridad. El enemigo opera en lo oculto, en el secreto no dicho, en el rincón del alma que escondemos incluso de nosotros mismos. Pero cuando confiesas, la luz entra y la oscuridad pierde poder. No hay sanidad sin verdad. Y no hay verdad sin confesión. Tal vez por años has estado orando y no ves frutos. Has pedido, has clamado, has ayunado, pero dentro de ti hay algo no resuelto. Un pecado escondido, una herida no entregada, una culpa guardada, una actitud jamás confrontada. Esas cosas silenciosas pueden estar gritando más fuerte que tus oraciones. Pero aquí está la buena noticia. Dios no busca perfección, busca sinceridad. Dios no exige que vengas limpio, sino que vengas dispuesto. Dios no pide que entiendas todo, sino que confíes en Él lo suficiente como para abrirle la puerta de tu corazón, completamente. El quebrantamiento es doloroso, sí, pero también es hermoso, porque en ese proceso de desarme encontramos que Dios no está esperando para juzgarnos, sino para abrazarnos. Que no está con el dedo apuntando, sino con los brazos abiertos. Que no busca castigarnos, sino restaurarnos. Confesar no es debilitarte, es liberarte. A veces hemos cargado cadenas por años sin saber que la llave estaba en nuestra boca, una confesión sincera. A veces hemos vivido encadenados a ciclos de silencio, cuando Dios estaba esperando solo una cosa, que habláramos la verdad. No solo en oración, sino también con nosotros mismos. ¿Has llorado en silencio? ¿Has sentido que tu alma grita pero tu voz calla? Dios te invita a que abras ese grito silencioso en oración, que conviertas tu dolor en confesión, que conviertas tu quebranto en altar. En ese momento, cuando tu corazón se rompe delante de Él, Él mismo lo reconstruye con sus manos. Y lo que parecía ruina, se convierte en lugar santo. Porque el Dios que escucha la confesión, también es el Dios que restaura, perdona y renueva. Este es el principio de una oración que transforma. No una que impresiona a otros, sino una que impacta el cielo. Una oración nacida de un corazón que no se esconde, que no finge, que no negocia, sino que simplemente dice: Dios, soy yo, así como estoy, con todo lo que soy. Aquí estoy. Y cuando llegas a ese punto, el cielo no guarda silencio. El cielo responde, porque Dios escucha a los quebrantados. Y a través de la confesión, por fin, algo se rompe dentro para que algo eterno pueda entrar. Ahora es tu momento.
Confiesa. Entrégate. Y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Sanarte desde lo más profundo. ¿Cuántas veces has orado y sentido que tus palabras no pasaban del techo? ¿Que tus lágrimas se secaban, pero nada cambiaba? ¿Que tus rodillas se doblaban, pero el cielo parecía permanecer en silencio? Quizás el problema no está en lo que dices, sino en lo que cargas. Una oración poderosa no empieza con palabras, sino con el estado de tu corazón. Antes de hablar con Dios, necesitas hablar contigo mismo. Necesitas hacer un examen espiritual diario, una revisión íntima del alma que abre el camino a una comunión auténtica. Como cuando limpias una herida antes de aplicar el ungüento. Como cuando aireas un cuarto cerrado antes de recibir visita. Así funciona el alma cuando se prepara para orar. ¿Y qué es el examen del corazón? El examen del corazón es una práctica espiritual donde, antes de orar, te detienes a observar tu interior con honestidad, no para condenarte, no para criticarte, sino para alinearte. Es un tiempo de silencio, de introspección guiada por el Espíritu Santo, en el que te haces preguntas clave como, ¿estoy en paz con todos? ¿Hay orgullo escondido en mí? ¿Estoy cargando rencor? ¿Estoy orando desde el miedo o desde la fe? ¿Confío verdaderamente en Dios o solo digo que confío? 2. La limpieza antes del encuentro. Imagina que vas a recibir a un huésped especial en casa. No lo haces entrar con la casa sucia, ¿verdad? Así también, antes de buscar el rostro de Dios, necesitas preparar la habitación del alma. No porque Dios te rechace si estás sucio, sino porque tú mismo no podrás disfrutar su presencia si estás cargado. 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El examen del corazón no es ritualismo, es realismo. Es reconocer que a lo largo del día acumulamos cosas que no siempre notamos. Palabras que hirieron y no perdonamos. Pensamientos que envenenaron nuestra esperanza. Actitudes que se volvieron barreras. Pecados pequeños que se instalaron como grandes paredes. 3. Pasos prácticos del examen del corazón. Aquí te presento una guía para practicar este ejercicio espiritual diariamente. Tómalo como un devocional antes de orar. 1. Silencio y disposición. Encuentra un lugar tranquilo. Apaga el ruido. Respira. Dile al Señor, muéstrame lo que yo no veo. Quiero entrar limpio a tu presencia. 2. Preguntas que revelan el alma. Hazte estas preguntas con sinceridad. Es mejor un minuto de verdad que una hora de oración sin profundidad. ¿Estoy enojado con alguien? ¿Estoy justificando algo que sé que está mal? ¿He hablado mal de alguien hoy? ¿Estoy confiando más en mí que en Dios? ¿He dudado de que Dios me escuche? Si alguna respuesta duele, es una señal de sanidad en proceso. 3. Confesión inmediata. No pospongas la confesión. En ese momento, habla con Dios. Padre, reconozco que hoy he dudado. He guardado resentimiento. He orado con el corazón dividido. Límpiame. Te entrego todo eso. No quiero nada entre tú y yo. 4. Visualización espiritual. Imagina tu corazón como una habitación. Cada confesión es una ventana que se abre. Cada rendición es una pared que cae. Cada perdón es una lámpara que se enciende. El Espíritu Santo te ayudará a ver esas imágenes. Te revelará incluso cosas que habías olvidado. 5. Declaraciones de alineación. Termina este examen con palabras que reprogramen tu interior. Decláralo con fe. Mi corazón es terreno fértil para Dios. No hay sombra entre Dios y yo. Soy limpio, soy libre, estoy listo para orar con poder. 4. Frutos del examen diario. ¿Qué ocurre cuando haces esto cada día? Tu oración se vuelve más clara. Tu conciencia se vuelve más sensible. Te vuelves menos reactivo y más guiado. El enemigo pierde acceso porque no hay áreas ocultas. El espíritu fluye con más libertad. Orar después de examinar tu corazón es como prender fuego en terreno seco. La llama sube rápido, sin obstáculos. ¿Y si me siento avergonzado de lo que descubro? No huyas del espejo. Dios no te muestra tu suciedad para condenarte, sino para limpiarte. Tu alma no fue diseñada para esconder, sino para ser transformada. La vergüenza no viene de Dios, viene del enemigo. El Espíritu Santo no acusa, convence. No te aplasta, te levanta. Cuando ves algo oscuro en tu interior, alégrate. Dios te está preparando para algo más grande. El corazón alineado libera poder. ¿Quieres que tus oraciones desaten cadenas, cambien atmósferas y sanen heridas? Entonces haz de esta práctica tu hábito. Que cada oración empiece no con muchas palabras, sino con una sola actitud. Revísame, Señor. Así es como empiezan los verdaderos milagros. No en el grito, sino en el silencio del corazón bien alineado.
Orar más no es la solución si tu interior sigue bloqueado. Pero orar con el corazón limpio, eso transforma todo. Haz del examen del corazón tu disciplina diaria. No es religión, es libertad. Es preparación para que el fuego de Dios caiga sin obstáculos. Es el terreno donde la semilla del cielo germina con poder. Y sobre todo, es la llave que abre la puerta a una vida de oración verdaderamente poderosa. ¿Listo para entrar a orar sin estorbos, sin peso, sin máscaras? Empieza ahora. Haz silencio. Revisa tu corazón. Y prepárate, porque Dios va a hablar. Ayuno, silencio, escritura devocional, oración nocturna. Hay momentos en que sentimos que hemos perdido el ritmo. Nuestra vida espiritual se torna tibia, desconectada, casi mecánica. Oramos, pero no sentimos la presencia. Leemos la Biblia, pero las palabras parecen letras sin vida. Y en esa aridez del alma, comenzamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? Pero lo que muchas veces ignoramos es que no es Dios quien se ha alejado. Somos nosotros quienes hemos dejado de cultivar los hábitos que mantienen viva la conexión. La restauración de la comunión con Dios no se trata de emociones efímeras. Se trata de disciplina espiritual. De volver, una y otra vez, a los hábitos que nos anclan al cielo. Y hay 4 prácticas que han sido desde tiempos bíblicos llaves para abrir puertas cerradas, para sanar corazones secos, para reencender fuegos apagados: el ayuno, el silencio, la escritura devocional y la oración nocturna. Y, el ayuno, silenciar el cuerpo para escuchar el espíritu. El ayuno no es un castigo. No es una penitencia. Es una forma radical de atención. En un mundo saturado de estímulos, de comida constante, de distracciones permanentes, el ayuno es el lenguaje del alma que dice: Señor, más que al pan, te deseo a ti. Cuando ayunamos, debilitamos la carne para fortalecer el espíritu. Nos vaciamos para ser llenados de Dios. Jesús mismo dijo: hay géneros que no salen sino con oración y ayuno, Mateo 17, 21. Hay cadenas que solo se rompen en el terreno del sacrificio. Ayunar es ir más allá de la rutina. Es decirle a tu alma que estás dispuesto a negarte a ti mismo con tal de escuchar la voz del Padre. En esos momentos de debilidad física, muchas veces lo que más sentimos es lo espiritual. Vemos con mayor claridad. Escuchamos con más nitidez. El ayuno restaura la sensibilidad espiritual. No necesitas empezar con grandes periodos. Un día, medio día. Comienza por ahí. No lo hagas como un ritual vacío, sino como una cita con Dios. Dile: hoy, no solo dejo de comer, dejo de correr, dejo de ocuparme de todo lo demás, para encontrarme contigo. 2. El silencio, donde Dios aún susurra. En medio del ruido, el silencio se ha convertido en un lujo espiritual. Pero es precisamente ahí donde Dios suele hablar más fuerte. El profeta Elías lo experimentó cuando, tras una tormenta emocional, se escondió en una cueva esperando oír a Dios. No lo halló en el terremoto. No lo halló en el fuego. No lo halló en el viento violento. Lo halló en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 12. La mayoría de nosotros le hablamos mucho a Dios, pero lo escuchamos poco. El silencio es una disciplina olvidada. Una pausa voluntaria para que el cielo pueda hablar. No es fácil al principio. Nuestra mente se resiste. Aparecen pensamientos, preocupaciones, listas de pendientes. Pero si perseveras, si decides quedarte ahí, quieto, sin palabras, algo ocurre. El alma aprende a escuchar. Comienza con 5 minutos cada mañana. Antes de tocar tu teléfono, antes de prender la televisión o revisar mensajes. Siéntate. Respira profundo. Y solo di: aquí estoy, Señor. Luego guarda silencio. Tal vez no oigas nada. Pero estás abriendo una frecuencia. Estás sintonizando tu alma con la frecuencia divina. 3. Escritura devocional, hablar con Dios con tinta y papel. Muchos encuentran alivio orando en voz alta. Pero otros, especialmente los que viven luchas internas, descubren que escribir sus pensamientos es una forma poderosa de sanación espiritual. La escritura devocional es más que llevar un diario. Es un altar de papel. Un lugar donde vuelcas tu corazón, tus preguntas, tus heridas, tus confesiones. Y donde, a menudo, Dios responde. Cuando escribes tus oraciones, las organizas. Les das forma. Les das intención. Estás creando un espacio físico donde puedes regresar y ver cómo Dios ha obrado. Es hermoso abrir una libreta vieja y leer tus palabras de angustia. Y recordar cómo Dios respondió meses después. Además, la escritura es testimonio. Es legado. Un día tus hijos, tus nietos, podrán leer cómo fue tu proceso espiritual. Y verán a un creyente real, que lloró,
que dudó, pero que no se rindió. Puedes empezar escribiendo 3 cosas cada día. Una gratitud, una oración sincera, una promesa bíblica que resuene contigo. Hazlo por 21 días y verás cómo tu alma empieza a florecer. 4. Oración nocturna, terminar el día con la voz de Dios. En un mundo acelerado, la noche se convierte en una trampa de ansiedad. Nos vamos a dormir pensando en todo lo que falta, en lo que no hicimos, en lo que podría salir mal mañana. Pero la noche no fue creada para el miedo, fue creada para el descanso. Y el descanso verdadero solo ocurre cuando el alma también reposa. La oración nocturna es una práctica espiritual antigua. Daniel oraba 3 veces al día, y muchos salmos fueron escritos de noche. Jesús mismo, en Getsemaní, oró en medio de la oscuridad. ¿Por qué la noche es especial? Porque en ella estamos más vulnerables, más abiertos. Y porque nuestras últimas palabras antes de dormir marcan el ritmo de nuestra alma. Haz de tu cama un altar. No te duermas sin hablar con tu Creador. No importa si fue un buen o mal día. Entrega lo que no puedes controlar. Pide perdón. Agradece. Reclama sus promesas para el día siguiente. Incluso puedes dormir escuchando alabanzas suaves o un audio de la Biblia. Que tu espíritu reciba palabra, incluso mientras tu cuerpo reposa. Una vida renovada a través de la práctica. Estas rutinas no son fórmulas mágicas. Son herramientas. Son caminos probados por hombres y mujeres que han caminado con Dios. Son puertas que tú puedes volver a abrir hoy. No necesitas hacerlo todo al mismo tiempo. Comienza por una práctica. Una sola. Pero hazla con todo tu corazón. Y luego añade otra. Y otra. Hasta que tu día esté entretejido de hábitos que nutran tu espíritu. Recuerda, la restauración de tu comunión con Dios no ocurre de golpe, ocurre en la fidelidad de los pequeños actos. En cada ayuno sincero. En cada minuto de silencio. En cada línea escrita. En cada oración nocturna. Y entonces, casi sin notarlo, comenzarás a sentirlo más cerca. Más real. Más presente. Dios nunca se alejó. Solo estaba esperando que volvieras al lugar secreto. Cómo mantener la fe cuando aún no se ve el fruto. Hay un momento en el camino espiritual donde el alma ya ha orado, ha clamado, ha llorado, y, sin embargo, el cielo parece seguir cerrado. Se han identificado los bloqueos, se ha limpiado el corazón, se han hecho confesiones sinceras, y aún así, el milagro no ha llegado. Es en ese punto exacto donde muchos abandonan, donde la espera se vuelve más pesada que la esperanza. Pero justo ahí, justo en ese silencio, Dios está trabajando más de lo que imaginas. La espera no es abandono. Muchos confunden la espera con el abandono. Creen que si Dios no ha contestado es porque se ha olvidado. Pero ¿y si no es olvido? ¿Y si es preparación? La semilla no germina en el mismo instante en que se planta. Pasa un tiempo en la oscuridad de la tierra antes de brotar. Así también es la oración. Se siembra en lágrimas, pero florece con tiempo, perseverancia y fe. Jesús mismo nos enseñó a orar sin desmayar, Lucas 18, 1. En la parábola de la viuda insistente, Él mostró que hay poder en la oración que no se rinde. La mujer golpeaba la puerta del juez cada día, sin ceder, sin cansarse. Y aunque el juez no era justo, respondió por su insistencia. ¿Cuánto más responderá nuestro Padre Celestial, que es bueno y justo? La fe que no depende del resultado. La perseverancia se sostiene en una fe que no necesita ver para creer. Muchos oran esperando un resultado inmediato. Pero hay una fe más profunda, más madura, que decide seguir creyendo aunque no vea lo prometido de inmediato. Esa fe no se rinde. Esa fe no negocia con la impaciencia. Esa fe permanece incluso cuando el corazón tiembla. Hebreos 11 está lleno de héroes que murieron sin haber recibido lo prometido, pero no dejaron de creer. Esa fe agrada a Dios más que cualquier palabra bonita. Es la fe del que camina con los ojos cerrados pero con el alma abierta. La fe del que no entiende, pero sigue adorando. Del que no recibe aún, pero sigue esperando. Cuando tu oración se convierte en tu alabanza. Hay un punto en el proceso donde la oración se transforma. Ya no es solo un clamor por ayuda, sino una alabanza en medio del fuego. Es cuando aprendes a decir, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor, Habacuc 3, 17-18. Esa alegría no nace de la bendición recibida, sino de la presencia sostenida. Es ahí donde el enemigo pierde. Porque puedes estar en prueba, en escasez, en lucha, pero si tu adoración sigue viva, Él no puede tocarte. Perseverar no es solo aguantar, es levantar tus ojos al cielo aunque los pies estén en el barro. Es decir amén cuando tu carne quiere gritar y basta. Es confiar cuando tu lógica dice que todo está perdido.
La madurez espiritual se forma en la espera. Dios usa la espera para formar carácter. Las bendiciones rápidas no forman raíces. Pero cuando pasas por el proceso, cuando oras día tras día sin rendirte, tus raíces espirituales se profundizan. Ya no buscas solo la respuesta, buscas al que responde. Ya no clamas por milagros, clamas por su voluntad. Eso transforma tu alma. Perseverar te enseña a depender, no de tu fuerza, sino de su gracia. Te enseña a vivir cada día por fe, a caminar sobre promesas invisibles, a descansar en medio de tormentas. Porque el que persevera, será recompensado. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Mateo 24, 13. No el más fuerte, ni el más inteligente, sino el que no se rinde. Ejemplo bíblico, Ana, la madre del profeta. Ana oró durante años por un hijo. Su vientre estaba cerrado. Su corazón estaba roto. Era objeto de burlas. Pero no dejó de orar. Y un día, en medio del templo, su clamor fue tan profundo que ya no salían palabras. Solo se movían sus labios. Fue ahí, en su quebrantamiento, que Dios respondió. El fruto llegó. Y fue Samuel, un profeta que cambió la historia. Dios no solo le dio un hijo, le dio propósito. Le dio legado. Lo que parecía un retraso, era una preparación para algo más grande. El fruto llega cuando Dios dice que es el momento. Quizás estás en ese punto, donde ya lo diste todo y aún no ves nada. No estás solo. El cielo te ve. Dios está más cerca de lo que imaginas. Persevera. No es tiempo perdido. Es tierra abonada. Tu oración no ha sido en vano. La palabra sembrada dará fruto, a su tiempo. Y cuando llegue, entenderás por qué no llegó antes. No dejes de orar. No dejes de creer. No dejes de esperar. Cuando el alma olvida quién es, también olvida cómo hablar con Dios. Muchas veces nos acercamos a la oración desde una posición de carencia, de temor, de indignidad. Pero el verdadero poder de la oración comienza cuando oramos desde nuestra identidad redimida, no desde nuestras heridas pasadas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2, 9. Este versículo no es solo una promesa, es un llamado a recordar quién eres. Eres parte de un linaje escogido. No eres un huérfano espiritual implorando por migajas. Eres un hijo, una hija, con acceso directo al trono de la gracia. La oración pierde su poder cuando se convierte en un lamento vacío de identidad, pero se transforma cuando la haces como alguien que ya ha sido amado, adoptado, justificado. Efesios 2, 10 nos recuerda, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios no te creó al azar. Hay diseño, propósito, valor. Y cuando oras desde ese entendimiento, el cielo no solo te escucha, responde con poder. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas oraciones fluyen con paz y otras parecen una lucha interna? No siempre se trata del contenido, sino de la postura interior. Si oras como víctima, verás resistencia. Si oras como victorioso en Cristo, tu alma encuentra acceso libre al Padre. Recuperar tu identidad espiritual no es un ejercicio de autoestima, es una reconexión con la verdad eterna. El enemigo de tu alma quiere que ores como alguien débil, confundido, rechazado. Pero Dios quiere que entres a su presencia como un hijo amado que ya ha vencido en Cristo. Consejos prácticos. Antes de orar, recuerda quién eres en Cristo. Declara en voz alta tu identidad. Soy hijo amado, tengo acceso, tengo propósito. Medita diariamente en versículos sobre identidad, Efesios 1, Romanos 8, 1 Pedro 2, 9. Cancela toda voz interna que diga, no soy suficiente. Esa no es la voz del Padre. Cuando oras desde tu verdadera identidad, el miedo se calla, la ansiedad retrocede y el cielo se abre. Una oración sin propósito es como una flecha sin dirección. Puede salir con fuerza, pero no llega a ningún lugar significativo. En cambio, una oración nacida desde el propósito de Dios para tu vida tiene peso eterno. Ejemplo 1, Nehemías. Nehemías no oró simplemente por compasión, oró desde su carga interior y su propósito. Al enterarse de la ruina de Jerusalén, su corazón se quebró. Pero su oración no fue solo emocional, fue estratégica. Te ruego que me concedas hoy el favor delante de este hombre, Nehemías 1, 11. Y el cielo se movió. El rey le otorgó permiso, recursos, protección, porque oró alineado con su llamado. Ejemplo 2, Esther. Esther oró no como una víctima de las circunstancias, sino como una reina consciente de su momento profético. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4, 14.
Su oración, acompañada de ayuno, abrió el camino para salvar a una nación. El cielo no puede resistirse a una oración que nace del llamado divino. Ejemplo 3. Jesús en Getsemaní. La oración de Jesús antes de la cruz no fue solo una súplica por alivio, fue la oración suprema de propósito: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue la oración más dolorosa, pero también la más poderosa. A través de ella, se abrió el camino de la redención para toda la humanidad. Dios no solo responde a lo que deseas, responde a lo que Él te diseñó para hacer. Por eso, orar según tu propósito no siempre significa pedir cosas nuevas, sino discernir lo que ya ha sido puesto en tu espíritu desde antes que nacieras. Consejos prácticos para orar según tu propósito. Pregunta en oración: Señor, ¿qué parte de tu voluntad está ligada a mi vida en este tiempo? Observa tus cargas santas. ¿Qué temas te despiertan compasión, celo, indignación espiritual? Allí hay señales de propósito. Ora declarando: Señor, úsame como canal para cumplir tu voluntad. Que mi oración no sea solo por mí, sino por tu gloria a través de mí. La oración más poderosa no es la que busca comodidad, sino la que busca alineación. Cuando tu oración se convierte en una herramienta del propósito eterno, el cielo no solo escucha. Actúa con urgencia. Recordatorios, afirmaciones espirituales, renovar la mente. Hay algo profundamente poderoso en una persona que ha descubierto quién es en Dios y que no lo olvida. No importa cuántas tormentas lleguen, cuántas voces traten de confundirla, cuántas caídas experimente, su alma se levanta una y otra vez, no porque no sienta el dolor, sino porque recuerda su identidad. Pero mantener esa identidad inquebrantable no es un acto pasivo. Requiere intención, requiere disciplina espiritual y, sobre todo, requiere una profunda intimidad con la palabra de Dios. El enemigo no puede cambiar quién eres, pero sí intentará que lo olvides. 1. Recordatorios espirituales, el poder de la memoria consagrada. Dios repetidamente le dijo al pueblo de Israel: acuérdate. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda que yo soy tu Dios. Recuerda mi pacto. ¿Por qué? Porque en el olvido nace la confusión. Muchas veces no caemos porque seamos débiles, sino porque dejamos de recordar quiénes somos. Por eso, establecer recordatorios espirituales es vital. Puede ser una frase en tu espejo, una alarma diaria con un versículo, un altar personal, una libreta de testimonios o un tiempo diario de agradecimiento. Cuando traes a la memoria lo que Dios ya ha hecho, le estás gritando al enemigo: mi historia no empieza en este dolor. Yo ya fui rescatado. Y sé a dónde voy. Ejercicio práctico. Escribe 3 momentos en los que viste claramente la mano de Dios en tu vida. Léelos cada vez que sientas que estás perdiendo tu valor. 2. Afirmaciones bíblicas, hablar como Dios te ve. Nuestra identidad no se define por lo que sentimos, sino por lo que Dios ya dijo. Cuando tu mente comienza a atacarte con pensamientos de inutilidad, de fracaso, de abandono, no necesitas pelear con argumentos humanos. Necesitas responder con verdad eterna. Las afirmaciones espirituales no son simples frases motivacionales. Son declaraciones basadas en la palabra. Cada vez que repites con fe: soy una creación maravillosa, Salmo 139, 14, o soy más que vencedor, Romanos 8, 37, estás entrenando tu espíritu para hablar como el cielo. Haz de estas afirmaciones tu escudo diario. Repite lo que Dios dice de ti hasta que lo creas más que cualquier otra voz. Ejemplo de afirmaciones bíblicas. Soy hijo /a de Dios, Juan 1, 12. Fui escogido /a antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4. Dios tiene pensamientos de bien sobre mí, Jeremías 29, 11. Nada me separará del amor de Cristo, Romanos 8, 38-39. Mi identidad está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3, 3. Estas frases no son simples letras, son espadas en tus batallas internas. 3. Renovar la mente, el ejercicio constante de transformación. Romanos 12, 2 lo dice con claridad: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esto implica que si no renovas tu mente, te adaptarás automáticamente a lo que el mundo dice de ti. Renovar la mente es un proceso diario. No ocurre de forma automática. Es un lavado espiritual que requiere exposición continua a la palabra, rendición continua del ego y apertura constante al Espíritu Santo. Cada vez que dejas que un pensamiento contrario a la identidad que Dios te dio permanezca en tu mente, permites que se instale una mentira. Pero cada vez que lo confrontas con la verdad bíblica, tu alma se alinea con el diseño original de tu Creador. Práctica recomendada.
Toma 10 minutos al día para leer la palabra con un cuaderno al lado. Cada vez que encuentres un versículo que hable de tu identidad, escríbelo. Luego, haz una oración como respuesta. Así no solo leerás la Biblia, la vivirás. 4. Identidad en medio de la prueba, lo que no cambia cuando todo cambia. Tu identidad no depende de tus circunstancias. No cambia con tus errores. No desaparece cuando caes. El hijo pródigo siguió siendo hijo incluso entre cerdos. La oveja perdida seguía siendo del pastor, aún extraviada. Pedro fue llamado roca por Jesús antes de negarlo 3 veces. Esto significa que no hay lugar tan oscuro que pueda deshacer lo que Dios ya declaró sobre ti. Cuando todo a tu alrededor tiemble, recuérdate, mi nombre está escrito en las manos de Dios. Él no se ha olvidado de mí. Isaías 49, 16. 5. El acompañamiento espiritual, no estás solo /diagonal en esto. Dios muchas veces usa personas para recordarte quién eres. Rodearte de mentores espirituales, de amigos en la fe, de líderes que hablen verdad sobre tu vida, es parte del plan divino para sostener tu identidad. La comunidad no solo es un apoyo emocional, sino una estrategia celestial. Cada vez que alguien te recuerda lo que Dios dijo de ti, se activa un eco del cielo en tu interior. No subestimes el poder de una conversación sincera con alguien que camina con Dios. Consejo práctico. Haz una lista de 3 personas que reflejan una fe sólida. Acércate a una de ellas esta semana. Pide oración. Pide consejo. Pide verdad. Tu identidad no es frágil cuando está en las manos del Padre. Puede ser atacada, pero no destruida. Puede ser cuestionada, pero no anulada. Puede ser olvidada, pero siempre puede ser restaurada. Recuerda, el enemigo no tiene miedo de tus emociones, pero tiembla cuando recuerdas tu identidad. Porque cuando sabes quién eres, sabes cómo orar. Y cuando oras desde esa verdad, el cielo se mueve. No dejes que una temporada de confusión borre la verdad eterna que te define. Eres amado /diagonal a, llamado /diagonal a, escogido /diagonal a, capacitado /diagonal a, sostenido /diagonal a. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. La renovación de la mente no es solo un cambio de pensamiento, es un renacimiento espiritual. Romanos 12, 2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación abre un nuevo nivel de oración, una oración que no solo pide, sino que discierne. No solo suplica, sino que declara con autoridad. Una mente transformada deja de ver la oración como un intento desesperado de obtener algo de Dios y comienza a verla como una alineación con el cielo. Cuando tu mente es renovada por el Espíritu Santo, tu oración cambia de tono, de urgencia, de dirección. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la identidad. Ya no pides como esclavo, sino como hijo. El enemigo teme a una mente renovada, porque esa mente ya no es manipulable, ya no se deja guiar por emociones pasajeras, ni se rinde ante el primer silencio de Dios. Esa mente sabe esperar, sabe resistir, sabe profetizar lo que aún no se ve. Una mente renovada no necesita ver evidencia para creer. Ora porque sabe que la voluntad de Dios está obrando aunque el entorno diga lo contrario. Es como una lámpara encendida en la tormenta, no alumbra más porque haya sol, sino porque tiene luz propia desde adentro. Así se ora con poder celestial, desde la certeza, no desde la duda, desde la verdad, no desde la emoción. Y esa oración es escuchada, porque nace de una comunión íntima con el Padre. El proceso de renovación comienza con un reconocimiento profundo, mis pensamientos deben cambiar. Mis patrones mentales, mis hábitos de queja, mi enfoque en lo negativo, todo eso debe morir para que surja una mente en Cristo. Esa transformación no es automática, es un ejercicio diario. Pero cuando ocurre, el cielo responde. No porque Dios haya cambiado, sino porque tú ya estás orando desde donde Él siempre quiso que oraras, desde el Espíritu, no desde la carne. Ahora, es momento de orar. No una oración cualquiera. Esta es una oración que puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Es una oración de arrepentimiento, entrega, sanidad y poder. Si puedes, cierra tus ojos. Respira profundo. Este es tu momento con Dios. Oración. Padre amado, vengo delante de ti sin máscaras. Hoy no quiero esconder lo que hay dentro de mí. Reconozco que he orado muchas veces con una mente confusa, con emociones rotas, con orgullo escondido, con corazones cerrados. Señor, desbloquéame. Libérame de todo lo que impide que mis oraciones lleguen al cielo. Examina mi corazón, mi mente, mis intenciones. Si hay en mi orgullo, muéstramelo.
Si hay rencor, sácalo. Si hay incredulidad, cámbiala por fe. Si hay doble ánimo, estabilízame en tu verdad. Hoy renuncio a toda amargura, a toda duda, a todo pensamiento que me aleje de ti. Declaro que ya no soy esclavo del miedo, ni del pasado, ni de la culpa. Soy hijo / hija tuya. Y como hijo / hija, me acerco confiadamente al trono de tu gracia. Señor, sana mis heridas internas. Rompe los ciclos. Cancela las mentiras que creí sobre mí mismo. Hoy quiero comenzar de nuevo. Hoy quiero orar desde mi identidad en Cristo. Espíritu Santo, guía mis palabras, mi mente, mis días. Enséñame a orar en todo tiempo, sin cesar. Abre mis ojos espirituales. Dame sabiduría, discernimiento y paz. Hoy dejo a tus pies toda ansiedad, todo cansancio, toda frustración. Me vacío de mí para ser lleno de ti. Declaro en el nombre de Jesús que los cielos no están cerrados. Que tú no estás en silencio. Que simplemente estabas esperando que me rinda de verdad. Hoy me rindo, Señor. Totalmente. Inúndame con tu presencia. Háblame, cámbiame, úsame, llévame a nuevas profundidades en la oración. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por perdonarme, por restaurarme, por responderme. En el nombre de Jesús, amén. Imagina una mujer que oraba todas las noches con lágrimas, pero con el corazón lleno de rabia por un padre que la abandonó. Pasaban los años, y sus oraciones parecían no pasar del techo. Hasta que un día, sola en su habitación, gritó, Dios, ya no aguanto más. Y en ese grito desgarrado, lo entendió, su oración no estaba siendo bloqueada por Dios, sino por el resentimiento que ella no soltaba. Esa noche oró diferente. Perdió el control, pero encontró libertad. Perdonó, soltó, y lloró como nunca. Desde entonces, su vida de oración cambió. Ya no oraba solo para pedir, oraba para hablar, para escuchar, para ser transformada. Esta es la invitación final para ti. No regreses al pasado. No vuelvas a los rezos vacíos, a las oraciones mecánicas. Tú has sido despertado espiritualmente. Has descubierto que hay bloqueos, pero también que hay poder para romperlos. Has recorrido un camino de sanidad interna, de restauración emocional, de entendimiento bíblico profundo. Ahora estás listo para vivir una oración libre, poderosa, íntima. Tu vida de oración no volverá a ser la misma si decides caminar en esta verdad. Dios quiere usarte como intercesor, como guerrero espiritual, como canal de bendición para otros. Pero todo comienza con una decisión diaria, orar desde el corazón, orar desde la identidad, orar desde una mente renovada. No necesitas esperar a sentir algo sobrenatural. Solo empieza. Habla con Dios con sinceridad. Escúchalo. Agradece. Persevera. Y cuando llegue el día en que veas la respuesta, sabrás que no fue magia, ni suerte. Fue el resultado de un alma que decidió desbloquearse. Fue fruto de una rendición total. Fue Dios, obrando en ti, a través de la oración que finalmente fluyó libre, poderosa y escuchada.